La palabra salvación se refiere a la obra de Dios. Salvación es la obra clemente de Dios por la cual Él libra a los pecadores inmerecidos del pecado y sus consecuencias. Asimismo, la palabra seguridad se refiere a la obra de Dios porque en Cristo la salvación del creyente es eternamente segura. Es decir, una vez que un creyente realmente ha sido salvado por la gracia de Dios, él es eternamente salvo. Por lo tanto, él jamás perderá su salvación. Y es por eso que el nombre más largo para esta doctrina bíblica es la seguridad eterna del creyente, o simplemente, una vez salvo, siempre salvo. La declaración doctrinal de la Asociación Bautista Misionera de América afirma: todos los creyentes están eternamente seguros en Jesucristo. Ellos han nacido de nuevo, han sido hechos nuevas criaturas en Cristo. El Espíritu Santo mora permanentemente en ellos, haciendo posible su perseverancia en buenas obras. Una providencia especial les cuida y son preservados salvos por el poder de Dios. La seguridad, como se hizo notar en la sesión sobre salvación, está enseñada en Juan 3, 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3, 16 indica claramente que la salvación es un regalo dado amorosamente por Dios a cualquier persona que lo acepta por fe. Ahora, Dios no sería tan deshonesto que Él quitaría el regalo que Él ha dado. No revocará, ni recobrará, ni recuperará, ni reclamará el regalo que Él ha obsequiado. Es un regalo no ganado. La salvación, según Juan 3:16, también resulta en vida eterna. La palabra eterna describe la permanencia de Dios en Romanos 16:26, el poder de Dios en 1 de Timoteo 6:16 y la gloria de Dios en 1 de Pedro 5:10. Por lo tanto, como la permanencia, el poder y la gloria de Dios no tienen fin, la salvación de un creyente no tiene fin. La salvación de un creyente es tan eterna como son la permanencia, el poder y la gloria de Dios. Además, como se promete en Juan 3:16, el creyente no es condenado, ni tampoco será condenado jamás. ¿Por qué? Porque Jesús pagó el precio completo de sus pecados en la cruz del Calvario una vez para siempre. Por lo tanto, el asunto está resuelto. El precio ha sido pagado por completo. Los pecados pasados, presentes y futuros del creyente han sido perdonados y él absolutamente no es condenado. Entonces, la seguridad eterna del creyente se enseña en Juan 3, 16 al 18 y también se afirma en Efesios 2, 8 al 10. Este texto servirá como base para nuestra lección de esta sesión. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Desde este texto tomaremos dos puntos mayores sobre la seguridad eterna del creyente. Primero, la salvación está basada en la gracia de Dios, no en las obras del hombre. Es muy importante entender que no somos salvos por nuestra fe, sino por la gracia de Dios. Fe es la manera por la cual decimos sí a la oferta de Dios de salvarnos. Por fe aceptamos la salvación. La fe funciona como nuestras manos espirituales, con las cuales recibimos el regalo de la salvación de Dios Todopoderoso.
Si no somos salvos por nuestra fe, entonces realmente seríamos salvos por nuestras obras. Si mi fe me mantiene salvo, ¿qué tengo que hacer para mantener mi fe y para no perder mi salvación? Si mantengo mi fe por el estudio de la Biblia, la oración, la comunión cristiana, la asistencia a los cultos de la iglesia, etc., entonces en realidad yo soy salvo por mis buenas obras. No, mi amigo, la salvación está basada en la gracia de Dios, no en las obras del hombre. Efesios 2, 8 y 9 declara esta verdad en términos muy fuertes. Las expresiones no de vosotros y no por obras no lo podrían dejar más claro. Tomen nota de esto. La salvación de uno no es el producto de buenas obras. Las Escrituras hablan claramente. Ninguna persona es salva por sus obras. El apóstol Pablo dijo que Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Tito 3:5. Y que Dios nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 1:9. El apóstol Pedro dijo que no fuimos rescatados con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ningún hombre jamás ha sido salvo por sus propias buenas obras. Quisiera presentarles 4 razones de por qué las obras no nos salvan. 1. Justicia en el presente no hace nada por los pecados pasados. Aunque uno pudiera alcanzar un nivel de santidad donde viviera una vida sin pecado, ¿qué haría para pagar por los pecados que ha cometido antes de llegar a la perfección? Todavía están aquí. Hay que pagar por ellos. ¿Y cómo lo hará? Todo pecado tiene que ser cubierto o uno no puede entrar en el cielo. Adán y Eva, después de cometer su primer pecado, fueron echados de la presencia de Dios. Aún un solo pecado quiebra la comunión con Dios. Las buenas obras no pueden salvar porque ellas no pueden cubrir ni quitar los pecados pasados. 2. Ningún hombre puede alcanzar el nivel de perfecta santidad que es la norma divina. Dios no es santo porque Él ha guardado un código legal. No, Él es la norma. Nosotros no medimos a Dios comparándole con algo o alguien. Medimos a todo lo demás comparándolo con Dios. Él es santo y todo está comparado con Él. Hay unas personas que son mejores que otras, pero nadie ha alcanzado la norma divina de perfecta santidad. La palabra pecaron en Romanos 3:23 significa errar el blanco. Todos hemos perdido el blanco de perfecta santidad. 3. Si las obras salvan, entonces la muerte de Cristo en la cruz fue innecesaria. Escuchen con mucho cuidado el siguiente versículo bíblico. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gálatas 2:21. Si podríamos llegar al cielo por nuestros propios esfuerzos, entonces no fue necesario que Jesús viniera a la tierra y su sufrimiento también fue innecesario. Realmente es imposible comprender lo que le costó a Dios Padre enviar su Hijo al mundo y lo que le costó a Jesús ser nuestro Salvador. En sus últimos 3 horas en la cruz, Jesús sufrió lo que todos nosotros debíamos de haber sufrido por toda la eternidad en el infierno. Asombroso. Número 4. Si la salvación fuera por obras, entonces violentaría el propósito del universo. Según Pablo, el propósito de la creación del universo fue honrar a Dios. Romanos 11:36 dice, porque de Él,
y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Todo lo que Dios ha creado fue creado para traer gloria a Él mismo. Si la salvación viene por nuestras propias obras, entonces la gloria queda desviada de Dios y recae sobre nosotros. La salvación no es el producto de buenas obras, sino el producto de la gracia de Dios, dándole al creyente el maravilloso regalo de vida eterna, aunque él no haya hecho absolutamente nada para merecerlo. Por lo tanto, el creyente no tiene nada de qué puede jactarse con arrogancia, sino algo por lo cual debe alabar a Dios con gozo y gratitud. Ya que una persona no puede ser salva por sus buenas obras, las cuales, según Isaías 64:6, son absolutamente inadecuadas porque son como trapos de inmundicia en los ojos de Dios, también es lógico que una persona no puede ser perdida por sus malas obras o por fracasar en sus buenas obras una vez salva. Como no se consiguió la salvación por esfuerzos personales, en primer lugar, una persona no perderá la salvación si no continúa en buenas obras. Pero es muy importante agregar este punto. La salvación siempre será acompañada de buenas obras. Este es un punto muy explícito. La salvación de uno no es el producto de buenas obras. Sin embargo, igualmente explícita es la enseñanza bíblica que la salvación es acompañada de buenas obras. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pues el creyente no se ha salvado por las buenas obras, pero ha sido salvado para las buenas obras. Y estas buenas obras proveerán evidencia adecuada que él realmente ha sido salvado por la maravillosa gracia de Dios. Una gracia que provee no solamente una salvación temporal, sino una salvación eterna. Mi segundo punto mayor es este. Dios considera la salvación una experiencia terminada y completa. La santificación del creyente, que estaremos estudiando en la tercera sesión de esta serie, continúa hasta el punto de la glorificación en el cielo. Sin embargo, su salvación de las eternas consecuencias del pecado es completa y terminada desde el momento que el creyente recibe a Cristo como su Salvador personal. Un creyente puede ser salvado tantas veces como Cristo murió en la cruz. Una vez. Su vida vieja, aquella vida dominada por las consecuencias y el control del pecado, está en el pasado. El apóstol Pablo dijo a los creyentes de Éfeso, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2:8 no dice, por gracia son salvos si mantienen su salvación por buenas obras o si siguen creyendo. El versículo sí dice, por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros. Decir que mi salvación depende de la sangre de Cristo y mis obras, es decir que la sangre de Cristo no es adecuada para salvar. Y decir que la sangre de Cristo no es adecuada, es decir que su sangre no es mejor que la sangre de becerros y machos cabríos. Dios salva al creyente y después Él lo mantiene salvo. Juan 3:16 al 18 y Efesios 2:8 al 10 no son los únicos textos en el Nuevo Testamento que enseñan la seguridad eterna del creyente. Hay muchos más. Por ejemplo, consideremos 3 subpuntos que también están basados sobre las Escrituras. En primer lugar, Dios protege al creyente con su poder sin igual de todos los peligros, incluyendo el peligro de la pérdida de su salvación.
En Romanos 8:35 al 39, Pablo describió el poder de Dios que guarda a sus hijos eternamente seguros. Así razonó Pablo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sabiendo que Él fue salvo por la gracia de Dios y confiando en Dios para guardarle salvo, Pablo proclamó audazmente a Timoteo en 2 de Timoteo 1:12: yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Ahora, si Pablo se sentía completamente seguro en su salvación, nosotros podemos y debemos sentirnos seguros en la nuestra, porque el mismo Dios que salvó a Pablo nos salva a nosotros. Él no ha cambiado. Todos nosotros, según el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1:5, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En segundo lugar, Dios cuida al creyente como una oveja en su rebaño eterno y promete guardarle para siempre. Esta verdad está expresada hermosamente en las palabras de Cristo que se encuentran en Juan 10:27 al 30. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Jesús prometió la vida eterna como un regalo. Si es un regalo, entonces no puede ser ganado. Él también dijo que la vida que Él estaba regalando era eterna. Vida eterna, no vida de 6 meses o hasta la próxima vez que uno comete un pecado. Además, Él prometió que un creyente nunca, jamás perecerá, porque ningún ser creado, sea el diablo o el creyente mismo, sería capaz de arrebatar el creyente de la mano del Padre. Las palabras hablan con completa claridad. Dios el Padre y Dios el Hijo, siendo uno, han formado un solo equipo para guardar la salvación del creyente eternamente segura. Dios el Padre es el poderoso gran protector. Dios el Hijo es el amoroso y fiel pastor. Dios el Espíritu Santo también ha sido llamado para formar parte del equipo divino. Porque en tercer lugar, Dios sella al creyente con su Espíritu Santo y no permite a nadie quebrar el sello. En Efesios 4:30 Pablo dijo: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. La idea de un sello es seguridad, protección y posesión. ¿Cuál sería el significado de un sello que constantemente podría ser quitado o aplicado de nuevo? ¿Qué estaría sellando? No, el sello del Espíritu Santo puesto sobre cada creyente en el momento de la salvación es un sello que nunca será quebrado. La salvación de un creyente está sellada y él está seguro. Pablo también dijo en Efesios 1:13 al 14, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida.
Y en 2 de Corintios 1:22, Pablo agrega, Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. La palabra arras en estos versículos podría ser traducida como garantía, fianza o hasta anillo de compromiso. La idea que se está comunicando es que cuando un creyente confía en Cristo como su Salvador personal, Dios coloca el Espíritu Santo en su corazón como una garantía de que Dios cumplirá todas las demás promesas que Él ha hecho, incluyendo resurrección, glorificación y un hogar en el cielo. Por lo tanto, con el poder del Padre, el ministerio pastoral del Hijo y el sello del Espíritu que eternamente envuelve al creyente en el amor y la gracia de Dios, todos los creyentes deben de sentirse plenamente seguros de la seguridad eterna de su salvación. Ahora, hay que entender que la seguridad eterna del creyente no es una licencia para pecar. El pecado en la vida de un creyente no quebraría el sello del Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo está hecho por Dios, no por el hombre. Sin embargo, el pecado contristará profundamente al Espíritu Santo, como indica Efesios 4:30. Y además de eso, el pecado en la vida de un creyente traerá la disciplina de Dios sobre su vida, debilitará el testimonio del creyente para Cristo y le colocará fuera del círculo de las mayores bendiciones de Dios. El pecado es algo terrible. Dios aborrece el pecado. El pecado resultó en la muerte de su Hijo y ningún cristiano debe de regresar a una vida de pecado. Sin embargo, si el pecado ocurre por la gracia y el poder asombroso de Dios, y solamente por su gracia y poder, el creyente seguirá siendo un eterno hijo de Dios. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo sabía que cuando él predicaba sobre la salvación por gracia y la eterna seguridad del creyente, habría algunos que interpretarían estas doctrinas como si uno podría hacer todos los pecados que deseaba y después podría pedir perdón y recibirlo. Pablo dijo, en ninguna manera debía de pasar eso. Las palabras en ninguna manera podrían ser traducidas como perezca el pensamiento. El creyente que es salvo por gracia y por lo tanto es eternamente seguro, no ha recibido una licencia para pecar. La seguridad eterna de los creyentes debe estimular a todos los cristianos a exaltar a Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo con las más altas alabanzas. Debe de motivarles a vivir vidas responsables de pureza y servicio, tomando cuidado de no contristar al Espíritu Santo o traer vergüenza sobre el precioso nombre de Cristo o su obra. Mientras que un creyente confía en su eterna seguridad, también puede someter confiadamente toda su vida al cuidado de Dios y abrirse a la obra continua de santificación que Dios hace en su vida. La persona que no ha podido comprender la verdad de la eterna seguridad de su salvación en Cristo, tampoco podrá superar una vida de preocupación acerca de la condición de su salvación. Sus pensamientos serían dominados por la preocupación de cómo mantenerse salvo en lugar de cómo llegar a tener comunión más íntima con Cristo. El plan del diablo es convencer a todos los incrédulos que son salvos y convencer a todos los creyentes que son perdidos. Pues la seguridad eterna del creyente es una maravillosa bendición. Una bendición que debemos de reclamar, disfrutar y sobre la cual debemos de tener plena confianza. Como Pablo dijo en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.